Abrir nuestra Biblia otra vez en Mateo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te damos gracias esta noche, papá. Gracias porque tú estás aquí, papá, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú moviéndote, papá, en medio de tu casa, Señor, en medio de tus hijos, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Sí recuerdan que vimos la semana pasada? Recordando, haciendo solamente un recordatorio de los principios que vimos la semana pasada. Si el reino de Dios está cerca, hay un mover de arrepentimiento en medio de un lugar. Entonces es importante que la presencia de papá esté en medio de nuestras vidas. ¿Qué tanto arrepentimiento hay en tu vida? Está determinado qué tanta presencia de papá hay en medio de ti. Y lo que tienes al lado, qué tanto arrepentimiento hay en tu vida, está determinado qué tanta presencia de papá está en ti. Porque ciertamente cuando fuimos llamados a que la presencia de Dios fuera con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si está la presencia en medio de ti, como vimos la semana pasada, debes de ser un agente que establezca presencia, que establezca reino, que lleves el reino a los corazones de las personas. Fuimos llamados a eso, fuimos escogidos para llevar esas buenas nuevas a todo lugar, a todo territorio, y que no importa el lugar. Algo que quedó claro la semana pasada, que no importa el lugar, cualquier lugar es bueno para compartir la palabra de Dios. Sea en tu casa, sea en el camión, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el Facebook, a partir es un medio. O aquellos nuevos, más jóvenes que tienen Instagram, Twitter. Cualquier lugar o cualquier medio es bueno para compartir la palabra de Dios. Y algo que me quedaba, Efra, era: ¿por qué pocos compartimos las transmisiones? Chéquese cuántos transmiten los principios, cuántos comparten lo que publicamos. 2, 3, 4, creo que hasta 5 he visto. Y cualquier medio es bueno para compartir su palabra, ¿o no? Yo creo que nos debe de hacer reflexionar. No es por darle promoción a una iglesia, sino es por darle un buen uso a un medio para mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí te lo dejo de tarea. Y vimos rápidamente que el arrepentimiento es un cambio de estado. Alguien arrepentido no puede seguir de la misma manera como vivía antes. ¿Cuántos ya recibieron al Señor? Bueno, pocos. Los que no, ¿qué? Todavía no, para hacer la oración ahorita de fe. Si no lo han recibido. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, en teoría el deber ser es que ya haya en nosotros ese arrepentimiento, que ya hubiéramos hecho ese cambio de estado. Entonces ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Ya no puedes hacer lo que tu viejo hombre hacía cuando estaba sin Cristo tu vida. Aquellos que les gustaba el baile y todo, pues aquellos que lo que tú quieras que te apartaba de la presencia de Dios, una vez recibiéndolos tuviste que dar un giro de 180 grados. Si ibas para acá, tu vida, y una vez que recibiste a Cristo tuviste que haber cambiado y tu vida dirigirla hacia donde está Él. No digo 360 porque 360 sería terminar donde mismo. 180 sería ir a la dirección contraria.
¿Cuántos de ustedes? Y a veces esto me refleja a veces nuestra vida, porque el arrepentimiento es un cambio de estado, es un cambio de pensar. Y el pensar viene por el hambre que tenemos, ¿o no? Por lo que anhelamos, por lo que deseamos. Los pensamientos vienen sobre eso. Si tú tienes ganas, si estás pensando y tienes ganas, hambre de una hamburguesa, ¿a dónde vas a ir? A un Carl's Jr., vas a ir a un lugar donde venden hamburguesas, no vas a ir a los tacos, ¿verdad? Si tu corazón está esa parte, perdón, en tu estómago, estamos hablando del estómago, si en tu estómago está esa parte de querer pizza, vas a ir a un lugar donde vendan pizzas, ¿o no? Porque ese es el hambre y tu pensamiento está. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen hambre empiezan a pensar en comida? Quiero esto, quiero lo otro, se me antoja aquello. Por eso dicen que la peor hora para ir al súper es cuando tienes hambre, porque vas pasillo por pasillo y vas pensando, ideando qué voy a comer, qué voy a agarrar. Ahora se me antoja esto, no, ahora se me antoja el otro. En esa parte, en ese cambio de pensar, debe de estar marcado en nuestras vidas. No me debo de permitir ser igual como era antes. El arrepentimiento, y fue en lo que nos quedamos la semana pasada. Primeramente dijimos que no hay fe sin arrepentimiento. No puedes decir que tienes fe cuando no hay arrepentimiento en tu corazón, cuando no hay un cambio de estado. Solamente aquellos que creen pueden por fe creer y cambiar y decir: ya no soy lo que era antes, ya no soy lo que antes me gobernaba, o lo que yo decía, o lo que hacía, ya no soy eso. Ahora, una vez que recibí a Cristo, soy una nueva persona. Y lo haces, y en eso empieza a surgir la fe en medio de tu corazón. No sé cuántos estén en el mismo estado de antes, cuántos su vida ha cambiado, cuántos son diferentes, cuántos han cambiado su manera de ser cuando era antes de Cristo, cuántos han cambiado su forma de pensar como era antes de recibir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su forma tal vez de opinar, de hablar? Ciertamente tuvo que haber un cambio en tu vida al recibir, a tener ese arrepentimiento, porque eso es el arrepentir, vaya, cambiar mi forma de sentir, mi forma de pensar. Cuando te arrepientes cambias, y esto ya empezamos con lo de hoy, cambias tu forma de pensar. Dile lo que tienes al lado: cuando te arrepientes cambias tu forma de pensar. Vamos, díselo fuerte. ¿Cuántos ustedes creían que lo que hacían antes de Cristo era bueno? Antes sí. ¿No le veías lo malo? No. Hasta te deleitabas, ¿no? Te gozabas. Aquel que hablaba malas palabras, pensaba que esa forma era correcta de expresarse, y él pensaba que estaba en lo correcto. Aquel que, como les puse el ejemplo, que les gustaba el baile, pensaba que el baile era lo correcto, que lo que cantaba era lo correcto. Y testimonio, yo una vez que me convertí a Cristo y empecé a poner atención a cada letra, a cada palabra de lo que yo cantaba, dije: Dios santo, lo que estaba diciendo. ¿No les ha pasado? Que antes ni tú lo cantabas hasta gozoso, hasta acá con todo el corazón, casi se desbordaba toda la emoción, el sentimiento. Y ahorita que ya estás en Cristo y pesar, es esa parte de entrar en entendimiento realmente lo que estoy haciendo. Porque antes yo pensaba de manera diferente, pensaba que todo lo que yo hacía estaba bien. Mis malas palabras, insultar a la gente, maldecir a la gente, mi forma de comportarme antes de Cristo, yo pensaba que estaba en lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y no le veías nada malo, pensabas que tú todo lo que hacías era correcto. Pero una vez que viene esa parte de encontrarse con Jesús y te encuentras con esa luz y trae esa luz a la oscuridad realmente que estábamos viviendo, puedes notar realmente lo que había en tu vida, lo que declarabas, lo que cantabas, lo que decías. Y decías: ¿sabes qué? No era lo que realmente debería de estar diciendo, cantando, diciendo a las personas. Yo cuando empecé a analizar dije: Dios, hijo de su, perdóname, me vuelvo a arrepentir, porque cuántos años de mi vida diciendo lo mismo, cantando lo mismo, y no sabía lo que decía.
Pero una vez que viene esa parte del arrepentimiento y empieza Dios a entrar en mi vida, empieza a entrar Jesús a entrar en mi corazón, viene esa parte de pesar. Mi forma de pesar las cosas cambia. Es decir, pesar es esa forma de cómo estoy viendo o cómo analizo, cómo observo las cosas, si están correctas o no correctamente. Antes yo las pesaba y decía, no, están bien, estoy de lujo, tengo un 100, un Shermark tengo ahí. Pero una vez que entré en Cristo y vino esa luz y me alumbró, dije, no hombre, empecé puro cross out, tachita, 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 tachita. No hombre, dije, realmente tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar de camino. ¿Cuántos de ustedes ahora cuando les cierran ya no maldices, sino te quedas callado con todo y ya no sale? Los que manejan o todavía siguen saliendo aquellas cosas del viejo hombre. Porque yo creo que una de las maneras es cuando vas manejando, sale a veces lo peor de ti, te recuerda tus inicios, cómo eras antes. Y es esa parte que cuando tú te arrepientes debes de cambiar, porque el arrepentimiento es el inicio, es el primer paso para nacer de nuevo. Dile al que tienes al lado, el arrepentimiento es el inicio o el primer paso para entrar a ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos escucharon la historia cuando Jesús estuvo con Nicodemo? De ahí lo puso Jesús, de ahí lo mostró. Está con Nicodemo y entre esa plática entre Jesús y Nicodemo, Nicodemo decía, ¿cómo que volver a nacer? ¿Volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sabes qué? Aquellos que quieren entrar al reino, primeramente tienen que bautizarse en agua. ¿Qué significa bautizarse en agua? Es un símbolo del arrepentimiento de nuestras vidas. Decir, ¿sabes qué? Morí y volví a nacer de nuevo en Cristo. Eso era el arrepentimiento, ese era el bautismo en agua. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿sabes qué? Primeramente tienes que bautizarse en agua, y lo dijo, y después en el Espíritu. Pero primeramente es arrepentirme, de decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar lo que yo era antes para nacer otra vez de nuevo y ser una nueva persona. Necesitamos nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué tanto has entrado al reino de los cielos? Me dice, ¿qué tanto nuevo eres tú? Porque la Biblia nos enseña que Dios no va a derramar algo nuevo sobre un odre viejo. Y ciertamente estamos viejísimos, estamos tal vez podridos con todo lo que teníamos antes. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Su palabra nos enseña que para que sea derramado un espíritu nuevo, un vino nuevo, perdón, tiene que ser un odre nuevo, una vasija nueva. Y la Biblia dice que nosotros somos esa vasija. Y ciertamente Jesús no podría entrar a la presencia de Dios, no podría entrar a nuestro corazón si no nacemos de nuevo. Es decir, si no empiezo con ese arrepentimiento sincero de decir, ¿sabes qué? Quiero ser de nuevo, quiero cambiar lo que yo era antes para ser lo que Dios ha dicho que yo soy. Y después de eso viene el perfeccionamiento, créemelo, iglesia. No creas que alguien que se arrepiente sabe cómo hacer las cosas de nuevo. Tiene que volver a hacer, sí, que se le enseñe cómo hacer las cosas. Pero por eso tiene esa apertura para entrar al reino. Y que sea papá o sea su espíritu en medio de nosotros, enseñándonos cómo debemos de hacer o cómo debemos de pedir o de actuar. Qué tan necesario es en nuestra vida que vivamos una vida pura, es decir, vivida en arrepentimiento. Decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser, odio lo que yo era antes. Amén, dice el niño, amén. Gracias, hijo. Pero ahí es donde nos trabamos, iglesia. Porque a veces veo gente caminando 10 años y siendo lo mismo que era antes. No hay cambio dentro de nuestras vidas. No produzco nada el poder encontrarme con Jesús. Porque vimos la semana pasada que si hay ese mover en mí de arrepentimiento era porque el reino de papá estaba cerca de mi corazón. Su palabra nos enseña que Él está tocando a la puerta, queriendo entrar. Pero necesita un cambio de nosotros. Necesita que cambiemos nuestra forma de ser anterior y reflejemos al reino en nuestras vidas.
¿Cuánto estás reflejando al reino, iglesia? ¿Cuánto estás reflejando al reino? ¿O sigues cargando con las mismas cosas de antes? Y es la parte con la que luchamos los hijos de Dios. Me niego a soltar lo que yo era antes. Me niego a cambiar mi identidad que era antes. Y no me atrevo a nacer de nuevo. Ciertamente cuando estaba en esa plática, Jesús, Nicodemo sabía y vio la cara. Yo creo que Jesús de Nicodemo dijo: pues es imposible. Sí, iglesia, para nosotros es imposible. Pero cuando la presencia de papá está en medio de nosotros, puede ser posible en nuestras vidas. Discúlpeme la expresión, pero no sé cuántos todavía están en el vientre y no han nacido. Que dijeron: ¿sabes qué? Quiero entrar, pero no quiero salir. Porque si lo basamos a algo natural, cuando está el bebé dentro del estómago de su mamá, hay una atmósfera que lo cubre, que lo protege. Pero sabe que al cambiar de atmósfera, al salir, tiene que adaptarse a la nueva atmósfera. Ya no puede, en el estómago no respira oxígeno con su nariz. No estudié esa parte, pero sí me queda claro que no respira con su nariz. Es a través del líquido de lo que se está alimentando. Pero una vez que nace, el doctor, si no llora, tiene que darle una nalgadita para que pueda respirar y abrir sus pulmones y respirar la nueva atmósfera que está viviendo. No sé cuántos necesitan una nalgada o un golpe o algo para que reaccione y sepan que ya no están otra vez en el vientre, ya volvieron a nacer al recibir a Cristo. Que tiene que cambiar todo lo que estaba antes para volver y buscar de Dios y decir: ¿sabes qué? Dependo de ti, necesito de ti, enséñame a vivir. Pero empieza con arrepentimiento, iglesia. Si no hay arrepentimiento o ese cambio, no puedo que Dios añada en mí lo que Él es. Necesita haber un completo cambio en mi vida. ¿Sabes que a Dios no le gustan las cosas a medias? O eres o no eres. Él lo dice en su palabra: el camino de Dios es estrecho. Sí, hay un apretadito, pero el de afuera es amplio, ancho, para que entres. Hay de dos sopas: o te vas por el camino estrecho o te vas por el amplio. El nacer de nuevo es: ¿sabes qué? Decido cambiar por dónde voy a ir. No sé cuántos necesitan otra vez hacer la oración de fe. Luego le dice Dios: ¿sabes qué? Me arrepiento. Ciertamente, y Silena y Juan 3 un poquito más, Mateo 3 un poquito más, te habla que demos frutos de ese arrepentimiento. No se trata de palabras. Ciertamente ese cambio tiene que producir algo en tu vida. Tiene que cambiar y que empieces a dar de lo que eres nuevo. Dice esa parte que Jesús le decía a Nicodemo: ¿sabes qué? El primer paso para que nazcas, tienes que bautizarte en agua, o mejor dicho, al tema, tienes que arrepentirte, cambiar de dirección, cambiar de camino. Pero no está en Dios. En Dios está moverlo, pero en nosotros está decidirlo, hacerlo. Dile que tienes al lado: está en ti. Vamos, dile otra vez al que está al lado: está en ti. Porque ese cambio de pensar debe traerme o llevarme a un nuevo camino. No puedo seguir igual, en serio. No puedo seguir igual. Y nos muestra el corazón de papá. Ciertamente mi vida anterior me lleva a la muerte. ¿Sí saben eso, verdad? Estoy destinado, o estoy muerto, aunque esté vivo aquí, pero ya estoy destinado a eso. Pero el deseo de papá no es que yo me vaya para allá.
El deseo de papá es que me vaya a donde está Él. Pero necesita que nosotros queramos desear cambiar de camino. ¿Cuántos siguen todavía con cosas del pasado? No levanten su mano, pero medítalo en tu corazón, déjalo en tu corazón. ¿Cuánto todavía sigues pensando de la misma manera? Si supiéramos realmente que al nacer de nuevo, ¿a quién estoy representando? ¿Qué estoy reflejando aquí en la tierra? Diría, ¿sabes qué? No puedo seguir igual. Como te dije, es el inicio para entrar y nacer de nuevo, y entramos en ese proceso donde Dios nos va a perfeccionar. Pero una vez que Él puede depositar algo en mí, el arrepentimiento es el vacío de aquellas cosas que Dios el arrepentimiento es el vacío de las cosas que me apartan de Dios. Cuando tú te arrepientes, te vacías. ¿Cuántos han sacado de un bote de agua que ya está el agua estancada? ¿Cómo huele? Huele feo y de repente se le empieza a hacer. ¿Qué tienes que hacer para? ¿A poco si está a la mitad le echas un poquito más para que se llene y se limpie a medias? Y luego tú la usas. ¿Qué haces? La agarras y la tiras, la desechas por completo y hasta le limpias. Tal vez si quedó una marca, una suciedad o algo, y si quedó tierra, como que le echas tantita más y empiezas y luego ya la vacías. Y una vez vacía, empiezas a vaciar esa agua nueva. Así debe ser nuestras vidas. Esta noche decidir, ¿sabes qué? Quiero quitar todo aquello que estaba viejo, todo aquello que me aparta de papá, para que sea papá ahora sí depositando lo que Él tiene para mí. Jesús le dijo a la samaritana: yo te puedo dar esa agua viva, esa agua que nunca va a producir que tengas sed. ¿Cuántos si analizan, si siguieran su vida como la seguían antes de Cristo, tendrías una vida llena? ¿Tendrías una vida con propósito? ¿Tendrías una vida con un destino a dónde tener que ir, a dónde tener que llegar, una visión clara hacia dónde Dios te quiere llevar? Estaríamos por sin ningún lado, iglesia. Y ciertamente cuando naces de nuevo, Dios empieza a llenarte, te empieza a hablar, te empieza a perfeccionar, te empieza a pulir para empezarte a encaminar. Créeme que Dios te quiere enseñar, Dios te quiere preparar, Dios te quiere cuidar en ese proceso. Pero necesitamos estar completamente vacíos de todo aquello, porque si no, haríamos nada más un revoltijo. En ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Y realmente así no debe de ser nuestra vida en Cristo. Debe de provocar ese cambio en nuestras vidas. Dile al que tienes al lado: debe de provocar un cambio. No hay nacimiento sin oír ese mensaje de salvación. No puede haber un nacimiento, porque esa salvación trae en mí, como te decía, ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento que empieza primeramente con soltar, empieza a romper. Ya entrando más en temas sobre el arrepentimiento, cuando tú te arrepientes, empieza un quebrantamiento en tu vida para desechar lo viejo. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. ¿Cuántos han hecho limpieza de armario? ¿Y cuántos tienen ahí cosas de 5, 10, 15, 20 años? ¿Y a poco no la agarras y la ves y dices, ya no me, te la pruebas y dices, pues ya no me queda, pero todavía la ves y te trae esos recuerdos que cuando la usabas antes, y te quiere llevar otra vez al momento que vivías antes, y lo vas a tirar y la agarras y como que está en el bote de basura y como que la llevo, no la llevo? ¿Cuántos les ha pasado eso?
Porque esas cosas tienen el poder de llevarnos a mi vida anterior, a los recuerdos del pasado. Le agarras tanto sentimiento o amor a algo que dices, no lo puedo soltar. Y a veces así es nuestra vida. Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Ya quítalo. Quiero darte algo nuevo. Necesitas soltar aquello viejo. Pero por no soltar no puedes recibir, iglesia. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Su palabra dice que debemos de menguar nosotros para que Él sobresalga sobre nuestras vidas. Que ya no sea yo, sino sea Él en mí, y esa identidad que ha puesto clara en mi corazón. Porque empieza con ser hijo. Empieza el nacer de nuevo. Te está diciendo, ¿sabes qué? Vas a ser parte de mi familia. Bórrate de lo que eras antes, porque ahora tienes un nombre, tienes un apellido que te va a respaldar y que te dice quién eres. Pero por no desechar de lo antes y queriendo ser lo que yo era antes, mi mente se traslada y se queda en lo pasado, sin ser lo nuevo que Dios ha declarado para mí. Y esa es la parte, iglesia, que nos duele, que nos cuesta. Porque naturalmente, en lo natural, las cosas nos duele desecharlas. Tienes una pluma que ya no raya. Ay, pero qué bonita la pluma. Y no la quieres desechar. Dime, ¿te compras una nueva? No, porque ahí está, tienes esa. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, tienes que soltar. Vamos, díselo fuerte, tienes que soltar. Si el niño no sale del vientre de su madre, no puede ver el exterior, no puede ver el mundo al que tiene que nacer. Así es nuestra vida en Cristo. No puedo ver el reino si no nazco en Él. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos han visto el reino? ¿Qué tanto has visto del reino? Porque para ver la tierra, pues tienes que ser humano, nacer y tener los elementos necesarios para vivir en esta atmósfera. Es lo mismo en el reino. Nacer en Él para tener los mismos elementos, aquello que necesito para poder vivir en esa nueva atmósfera. El nacimiento es un cambio de lo que yo era antes. Cambiar mi atmósfera, lo que me gobernaba, lo que me rodeaba, por ahora ser lo que Dios ha puesto sobre mi vida. No sé cuántos esta noche digan, ¿sabes qué? Tengo que volver a doblar rodillas y acercarme a papá y decirle, papá, perdón. Pensé que había nacido y no nací. Hemos visto en series pasadas que a los hijos les es permitido entrar y bajar, pero si no has nacido no tienes la identidad, no tienes el nombre que te respalda, el nombre que te abre puertas. En lo natural dicen que hay ciertas universidades que por el nombre te abren puertas. El nacer en Cristo te da la llave, el acceso para que abras todo lo que Él te quiere dar. Quiero cerrar con esa parte. El arrepentimiento es sacarnos de esa oscuridad en la que vivíamos. Y esto me recuerda a Génesis capítulo 1, que Dios
el Espíritu de Dios se paseaba por la tierra. Ciertamente nosotros somos tierra. y aunque estaba la presencia de Dios, Dios nos habla en Génesis que tuvo que empezar a hacer las cosas, porque gobernaba las tinieblas. No había luz, no había claridad. Y si te fijas, dice estaba desordenada, pero cuando habla de vacía, no habla que había un vacío para llenar. Ciertamente ese vacío es que no había nada de valor que añadiera vida a ese lugar. Y una vez que el Espíritu de Dios se empezó a mover, y eso me recuerda que se empezó a sacar el reino a la tierra. Y había oscuridad, ¿o no? Había una ausencia de 400 años sin luz, sin que se hablara del reino, sin que se hubiera un mover de Dios. Pero tuvo que haber un tiempo donde Dios empezara a mover y se empezara a acercar el reino otra vez a la tierra, a los corazones de las personas. Y viendo que había tinieblas en su corazón, empezó su espíritu a mover y a traer luz en ese lugar. Y una vez que empezó a traer luz, empezó a añadir, empezó a traer vida a ese lugar que no tenía vida. Y así en nuestra vida, sin arrepentimiento, es oscuridad, es vacía, es toda desordenada. Pero una vez que viene esa parte de arrepentimiento, empieza la mano de Dios, empieza el mover de Dios, empieza el Espíritu a moverse y empezar a llamar las cosas que no son como si fueran, empezar a declarar lo que no era como que si ya era. Eso pasa, ¿o no? No eras hijo, pero te empezó a llamar hijo. Todavía no vivías como hijo y acababas de nacer, pero Él ya te llamaba su hijo. Vamos a ponernos de pie. Según a lo que yo he escuchado, en el proceso natural de parto, el bebé sufre porque hay presión para abrir. Pero para abrir, para abrir es para ver la luz que hay en el mundo. Parte digo, si nos va a doler, iglesia, si va a haber algo, porque algunos tenemos varios años ahí cargando y parece que ya lo traemos pegado dentro de nosotros. Pero ciertamente el bebé no puede vivir dentro del vientre mucho tiempo. Tiene que salir para crecer, para desarrollarse. Si uno de los papás, mira, ya veo, nace, y a veces unos papás dicen, ya veo al ingeniero, ya veo al contador, ya veo al abogado, y empieza a declarar las cosas, ¿o no? Y ya lo ves y todavía el niño, bueno, muchos dicen, qué guapo, qué hermosa. Y pues eso es una mentira, iglesia, cuando nace el bebé nace hinchado, nace todo arrugado, pero para ti es hermoso. Y mira, y ya empiezas a decir, mira, veo que es esto, el otro. Y todavía el niño como que empieza a crecer y ya empieza, tiene finta, tiene proyección que va a hacer esto. Y empiezan esos sueños del Padre sobre su Hijo. Cuando tú naces, empiezas a poner en el corazón de papá esos sueños, a empezar a soñar sobre ti, a empezar a soñar lo que vas a llegar, a empezar a soñar lo que vas a alcanzar. Por eso Él insiste en que tengamos que nacer de nuevo. Yo sé que anhelamos ver el reino, anhelamos ver lo que Él quiere hacer aquí, pero necesita haber un tiempo de purificación en nuestros corazones.
decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser lo que era antes. Pero que realmente digas y lo peses, digas, ¿sabes qué? Ya, esto ya no cabe dentro de lo que yo soy. Ya no tiene acceso a mi nueva vida. Que lo pongas en la balanza y lo peses, digas, ¿va de acuerdo a lo nuevo que estoy viviendo? O digas, ¿sabes qué? Ya no puedo ser igual como sigo siendo. Cierra tus ojos. Yo sé que todavía haces cosas de tu vieja persona. Y es tiempo de cambiar, iglesia. Porque una vez que cambias, empieza el Espíritu de Dios a introducirte en tu corazón. La Biblia nos enseña cuando Jesús se encontró con el Juan el Bautista. Y Juan dijo, no, tú bautízame a mí. Dijo Jesús, no, el orden no es así, papá. Tienes yo primero y para que el Espíritu repose sobre mi vida. Créeme que Dios anhela llenarte. Dios anhela saturarte de su presencia. Pero necesita que haya un vacío de aquellas cosas que te apartan de Él. Tú sabes lo que sigues haciendo de tu vieja persona. Y papá trae esta noche una invitación a que decidas cambiar y volver a nacer, a ser nuevo. Porque créeme, papá ha soñado cosas sobre ti. Soñado cosas sobre tu vida. Si tienes que doblar rodilla, dobla, haz lo que tengas que hacer, pero ponte a cuentas con papá. Recriminar por lo que hacías, pero quiero que cambies de ruta, quiero que cambies de camino, quiero que cambies de dirección, que te enfoques y tu camino diga vas al reino de los cielos, que tu ruta y tu camino te lleve con destino a establecer reino, que el reino se establezca en ti y que puedas acceder a lo que papá tiene para ti. Tal vez te sientes en esa parte o en esa etapa como consumido, desgastado, y es porque has traído cosas en tu vida que no debes de traer. Tal vez te sientes cansado de tu vida, de lo que estás viviendo, pero hoy es tiempo que trae papá esta palabra, porque no te quiere ver en muerte.
quiere que vuelvas al camino. Quiere que vuelvas al camino. Porque al traerte al camino es para que vuelvas a vivir. Toca corazones, papá. Toca corazones, Señor. Sea tu presencia, Señor, llevando, Señor, impulsando, Señor, cambiando, papá, transformando, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro pensamiento, Señor. Encuentra corazones, papá, dispuestos, papá, a ese cambio. Encuentra corazones, papá, dispuestos a ese cambio, Señor. Encuentra corazones, papá. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. En este lugar, satúralo de ti. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe, Señor, con toda cadena. Rompe, Señor, con toda atadura. Rompe, Señor, con lo viejo que hay, papá, en nosotros, Señor. Rompe, rompe, papá. Toca, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Espero que esta palabra te haya puesto confrontación y que no seas el mismo de ahora para adelante. Para atrás se borró todo y que seas una nueva persona y que sepas realmente lo que estás representando, que eres una hija, que eres un hijo de Dios, que hay peso sobre ti de gloria.